Estamos en la controversia debatiendo la ley de víctimas, la aplicación de la ley de víctimas y restitución de tierras. Paula Gaviria está a la cabeza de la unidad de víctimas y ella participó en estos últimos años desde el otro lado, desde la otra orilla, y era parte de una fundación que le hacía seguimiento, que trabajaba con las víctimas desde la sociedad civil y fue llamada precisamente porque conocía el tema a encabezar esta unidad de víctimas que, como vemos, es una cosa, un reto inmenso. Las cifras que la misma unidad de víctimas tiene, habla de 6.063.174 registros de personas víctimas, cosas dramáticas, homicidios 856.936, un desplazamiento de 4.794.646 personas y demás tipos de victimización, secuestro, desaparición, 411.592, de verdad que es una cosa inmensa. Tiene una cifra ahí en su informe de 157.003 indemnizaciones frente a ese universo inmenso. Hay críticas, aquí las vamos a ver, pero hay críticas en la Contraloría, hay críticas en organismos de control, pero también críticas ahora en ONGs de las cuales usted viene, que dicen esto va muy lento, el balance, digamos, no es muy satisfactorio. Cuéntele un poco a la teleaudiencia y también pues acá, para empezar, ¿cómo ve, cómo siente usted ahora que está montada en ese potro tan cerrero? ¿Cómo se ha sentido y cómo ve, cómo ha cumplido el gobierno en este año 2012, o en el año que acaba de terminar el 2012? León, gracias. Pues yo siento satisfacción porque una cosa fue lo que soñamos con el Congreso y con los inspiradores de la ley, y otra cosa es estar aquí encima de lo que llamas tú este potro, implementando y viendo que sí es posible. ¿Qué hicimos? Durante el año pasado, que llevamos realmente un año de implementación, la unidad se creó en el 2012, en enero, hicimos todo el andamiaje institucional y como lo decían en el video, pues fue toda una preparación en términos de planeación, expedición de documentos COMPES para hacer sostenible la ley, planeación desde el territorio. Hoy tenemos 1.120 comités de justicia transicional en cada uno de los municipios y departamentos operando y 850 planes de acción a nivel territorial que están previstos para 4 años y definen unos recursos también para la implementación de la ley. Hicimos, como ha sido un defensor del tema, el representante, el senador Avellaneda, el tema de participación. Tenemos hoy más de 2.800 organizaciones inscritas, organizaciones de víctimas y más de 370 defensoras de derechos de las víctimas. Es decir, pusimos como el andamiaje básico para algo que tiene que ser sostenible y estable para los próximos 10 años, que es el ámbito de vigencia de la ley. Sin embargo, yo creo que nosotros no hemos dimensionado todavía un poco las cifras que tú nos cuentas hoy. Como país no hemos dimensionado la magnitud de este conflicto, no hemos dimensionado el impacto diverso sobre las mujeres, sobre los niños, sobre los grupos étnicos. Entonces la unidad se ha dedicado también a un tema de definición del universo y de caracterización de las víctimas. Un poco el enfoque de la unidad no es importante tanto saber cuántas son, sino quiénes son esas víctimas, dónde están, de dónde vienen, cuánto tiempo llevan esperando una respuesta del Estado. Y ahí pues tenemos unos registros. El registro único de víctimas es el registro más ambicioso y sólido, además, que tiene cualquier país del mundo, según muchos expertos de estos temas comparados. El registro y las cifras que tú dabas son hechos victimizantes, víctimas relacionadas o personas relacionadas con hechos victimizantes, porque muchas personas son víctimas de varios hechos victimizantes, desafortunadamente. Y lo que nos hemos puesto a la tarea es caracterizar a esas víctimas. Tenemos ya más de 2.600.000 personas de ese universo caracterizadas. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué les pasó? Para adecuar la oferta. Entonces, el tema hasta ahorita empieza. Tú hablas de 157.000 víctimas indemnizadas y esa cifra es importante, primero porque cumplimos la meta antes de tiempo, y eso es importante para mí, Paula Gaviria, y para la unidad. Siendo que éramos una entidad recién creada, logramos demostrar que teníamos la capacidad, digamos, el músculo, el conocimiento,
para cumplir las metas que nos habíamos propuesto. La meta eran 110.000 y cumplimos la meta desde octubre y aumentamos a 157.000. Dejemos ahí ya ese primer balance okay. para que hablen los... Okay. Cecilia, ¿cómo esto de víctimas, tú también has hecho el seguimiento de lo de restitución, puedes hablar de las dos cosas, ¿qué opinas? Sí. ¿De cómo va muy lento, si crees? Bueno, primero que todo, yo creo que el gran paso ha sido salir de preocuparnos por los victimarios y pasar a las víctimas. Eso hay que reconocerlo, me parece que es un esfuerzo que por fin se concretó. En eso pues el Partido Liberal jugó un papel, y la vez pasada, ya en último momento, ¿cómo se llama? En el periodo anterior se encargó el gobierno de quemarlo, y en este finalmente salió la ley. A mí eso me parece muy importante. Lo otro es que, pensando en que es una dimensión todavía casi que imposible de tener clara, siempre he pensado, por el hecho de que yo he trabajado un poco en el tema del desplazamiento, ¿por qué no se ha utilizado esa experiencia que el país ya tiene en su fracaso de atención a los desplazados? Es decir, no todas las víctimas son desplazados, pero los desplazados sí son víctimas. 79%. Y ahí hay una historia muy larga en donde, con todos los esfuerzos que se han hecho, ha habido realmente, hasta el momento, lo único que se ha podido hacer de una manera, yo creo que ya relativamente mejor que antes, es la atención inmediata. Pero ahí hay una serie de lecciones de que ha sido imposible insertarlos realmente en el esquema productivo del país. En fin, todas esas cosas me parece, y yo siempre me pregunté por qué estaba tan aislado todo este tema de las víctimas de qué ha pasado con el desplazamiento. Esa es mi primera observación. Me parece que ahí hay un conocimiento acumulado que valdría la pena, es una de las, se sabe en dónde ha habido relativo éxito, en dónde no, ese es un punto. Y el otro punto que a mí me preocupa, sí, realmente va muy lento, pero mirando el informe de la Contraloría, aquí hay un problema de información serísimo. Nadie tiene todos los datos que debía tener, nadie, ninguna del engranaje institucional que se ha diseñado para que después hablaremos de qué pasa con esas instituciones. Ustedes son nuevos, pero hay unas instituciones viejas como el INCODER, que Ave María, tiene un problema muy serio, pero lo que veo es cómo van a hacer ustedes cuando realmente ninguno tiene la información que le corresponde. Ninguna de las instituciones, ni la unidad de tierras, ni el INCODER, nadie tiene ni cuántas son las tierras, ni cuáles pueden ser, en fin, yo veo en eso un reto absolutamente gigantesco. Entonces, en resumen, esas dos cosas como para empezar. ¿Por qué no arrancan de la experiencia que ha habido con los desplazados? Y segundo, ¿cómo van a hacer cuando eso vale miles de millones de pesos? Es que ya sacaron las cuentas de cuánto vale poner al día todo lo que se necesita cada institución para poder hacer la contribución que toca y agilizar el proceso de devolverle a las víctimas lo que pueden. Y yo no veo cómo van a hacer eso. Aurelio, para usted está bien, justifica que este año 2012 se ha dedicado más a la preparación institucional, como a construir el andamiaje y no tanto a la acción, digamos, sobre las víctimas, ¿o cree que ya se había podido hacer eso? Bueno, yo voy a empezar diciendo que no voy a dar mucho debate sobre las cifras porque se nos vuelve un lío que son 12.000, que son 13.000, y eso realmente no aclaramos las cosas. Yo quisiera abordar el tema y tomando, me parece muy pertinente la observación que usted hace, León, diciendo lo siguiente: un proyecto de estos, esto es un proyecto estratégico de país, de nuestro país, porque nos tocó afrontar ese problema. Es un proyecto que se deriva además de una decisión ya de la Corte Constitucional, la famosa declaratoria de un estado de cosas inconstitucional, a la cual se le da respuesta. Pero las respuestas este tipo de proyectos tienen a no ver 4 grandes características. 1, la ley misma, o sea, el marco jurídico. 2, las instituciones que llevan a cabo ese marco jurídico. 3, el presupuesto. Y 4, yo diría problemas de contexto. Yo creo que la combinación de estas 4 cosas es la que está arrojando el resultado que evidentemente en consenso León y Paula y Cecilia Guillermo aparece hoy por hoy como lento. El mismo senador Rivera y el mismo representante Guillermo Rivera, el senador Avellaneda, el senador Londoño, quien hacen parte de la Comisión de Seguimiento, mandaron una carta el 26 de diciembre del año pasado al presidente y le dijeron: esto va muy lento. La Procuraduría ya se había expresado de alguna manera, la Contraloría igualmente, se acusa al Ministerio de Hacienda, se acusa al Ministerio de Salud, a Planeación Nacional, a alcaldías y a gobernaciones, y era en diciembre. Entonces, ¿qué pienso yo? A mí me llama la atención
que de todas maneras, habiendo un marco jurídico, podemos discutir mucho sobre el marco jurídico, tampoco vamos a darle discusión si la ley fue buena o mala, esa ya está superada esa discusión, teniendo en cuenta que aún hay demandas en la Corte Constitucional que todavía, es decir, aquí puede haber aspectos de la ley que se declaren exequibles o inexequibles. Hay 7 demandas, creo, ya consolidadas. Son como 12. ¿No? Como 12, creo que se han consolidado, como algo cerca de 10, que o sea, todavía hay aspectos jurídicos que están en el aire. A mí me llama mucho la atención el tema fiscal. Yo quisiera hacer un poco de énfasis ahí. Pomposo anuncio, 6 billones de pesos para víctimas este año, y ya lo decía Avellaneda. Sí, yo hice la cuenta, León. 3 billones son la repetición de la repetidera. ¿A qué me refiero? A que 3 billones son educación, salud y vivienda. Programas que son por fuera de las víctimas. A usted como víctima no pueden cobrar que le dan educación, no, eso es del Estado Social de Derecho. A usted como víctima no pueden cobrar que le dan la salud, eso es del Estado Social de Derecho. Pero no está por fuera de la ley. No está por eso, fuera de la pero ley. en el presupuesto sí. Pero usted los tiene metido ahí, o sea, Sí, 6 billones de pesos, pero perdóneme, Guillermo, yo termino, y seguramente usted me aclarará. 3 billones de pesos están entre educación, salud y vivienda. Las 100.000 casitas, ahí hay unos de las víctimas que están en las 100.000 casitas. La mayoría. Entonces, la mayoría, bueno, 60%. pero entonces es son una de las cosa. víctimas. Lo que realmente se destina a las víctimas, sacando salud, educación y vivienda, son 3 billones de pesos. Eso es lo que cuando uno coge y dice, para instituciones, para capacitación, para ayuda humanitaria, etcétera, lo que corresponde a tareas y proyectos propios de la ley, tenemos un presupuesto superamente restringido. Y una última cosa, la Contraloría en ese campo señala que toda la plata de ley de víctimas está sujeta al criterio de sostenibilidad fiscal. O sea que ahí tenemos una limitante. Si las instituciones es difícil montarlas, si la ley tiene problemas que están discutiendo en la Corte Constitucional y si la plata no es la que debería ser, pues el resultado es el que hoy tenemos. Doctor Guillermo Rivera, usted ya lo vi que se le iba a mandar a Me volví un mordisco. No, es diciéndole que eso no era así. Es Vamos que a ver. me parece muy pertinente dar ese debate por lo siguiente, y yo se lo dije en una ocasión a unos funcionarios de la Contraloría que asistieron a la comisión de seguimiento que la propia ley creó. Todos los miércoles nos reunimos y en una ocasión los funcionarios de la Contraloría hicieron una observación muy similar a la que está haciendo Aurelio. Y yo tuve la oportunidad en ese entonces, y lo quiero decir hoy aquí, que me parece que es una apreciación que parte de una, no diría yo de un error, sino de una apreciación quizás equivocada de la ley. La ley tiene 3 grandes bloques. Tiene un bloque, un paquete de ayuda humanitaria, que es un poco lo que Cecilia destacaba en el sentido de que en eso la experiencia en Colombia es muy positiva. Atención inmediata cuando hay un hecho victimizante y pues hay una experiencia de atención a desplazados ya de varios años. Entonces, ayuda humanitaria, que es la atención inmediata. Otro segundo gran bloque que son las medidas de reparación, donde está la indemnización administrativa y la restitución de tierras, que son como las dos grandes medidas de reparación, Correcto. o las más reconocidas porque hay más. Sí. Pero tiene otro tercer gran bloque, que son las medidas de asistencia. ¿Qué significan las medidas de asistencia? Significa que hay que garantizarle a las víctimas, digamos, en un plano de igualdad con todos los ciudadanos, la posibilidad de ejercer sus derechos. Y eso parte de garantizarles sus derechos básicos a educación, a salud y a vivienda de interés social. Perdóneme, Guillermo. ¿Qué dice la...? Sean o no víctimas, como ciudadanos Pero- tendrían ese derecho. Sí, pero ya voy para allá. ¿Qué dice la ley y qué dice la jurisprudencia no solamente de la Corte Constitucional colombiana, sino además la jurisprudencia internacional? Que las víctimas, si hacen parte del universo de población vulnerable, como lo son la mayoría de las víctimas en Colombia, tienen ese el derecho a priorizarse en el acceso a esa política social. Eso dice la ley. Eso fue lo que aprobamos. Pero en me el da la misma Congreso. contabilidad. No da Con lo todo mismo. eso me da la misma Y no contabilidad. da lo mismo Claro por lo que sí. siguiente. Porque lo que la ley hace es, esos 3 billones de pesos es lo que tiene a cargo la unidad de reparación de víctimas y la unidad de restitución de tierras. Los otros 3 billones están en el marco del presupuesto del Sistema General de Participaciones, que es lo que se destina para educación, salud y vivienda. Mire, el ministro Germán Vargas está pues, por todos lados ejecutando el programa de las casas gratis. Anunciándolo. Bueno, yo no voy a entrar en la discusión si es anuncio, si es ejecución, pero en cualquiera de los dos casos, la mayoría de esas viviendas va destinada a la población víctima. Prioritariamente, es decir,
Si voy a hablar, digamos, de un municipio cualquiera y voy a escoger uno para que me aclare, porque puede aclarar. ¿Ese presupuesto está en el Ministerio de Vivienda o está en la ley de víctimas? En todas partes. Bueno, por eso, entonces no es propiamente de la ley. Claro que es de la ley, Aurelio. Es de la ley. Lo que pasa es que la ley no podía eliminarle la competencia al Ministerio de Vivienda, no podía restringirle competencia al Ministerio de Salud y tampoco podía hacérsela al Ministerio de Educación y entregarle a la doctora Paula Gaviria además la responsabilidad de la educación, de la salud y de la vivienda. Claro, pero es la distribución de competencias de la ley. Entonces, la mayoría de lo que se está gastando en el programa que lidera el ministro Vargas Lleras, buena parte de lo que lidera la ministra Campo y de lo que lidera el ministro Alejandro Gaviria hace parte del presupuesto asignado a la ley. El ejemplo es sencillo. Si hay en un municipio cualquiera 100 personas, claro, 100 personas vulnerables. ¿Cuánto crecieron los presupuestos? Esa es la pregunta. Porque si no crecieron, entonces vamos a distribuir... El de vivienda se triplicó, Cecilia. De acuerdo, Solo pero en de educación, vivienda. Y tiene por mandato constitucional los presupuestos de educación y salud tienen que crecer. Avellaneda lo dice también ahí en la presentación previa en el programa, y es de la misma comisión tuya. Avellaneda dice, hombre, aquí hay un lío, y es que le quitaron a los pobres para pasarle, o sea, es la misma plata. Avellaneda lo dice también. Sí, es que es una apreciación equivocada de Luis Carlos y se lo digo con todo respeto. Claro, es de mi misma comisión, pero me parece que tiene una apreciación equivocada porque es que la atención a las víctimas es una apreciación equivocada. ¿Tienes aquí una cifra? Sí, Es una apreciación equivocada. Yo tengo unas cifras acá y es que, frente a la pregunta de Cecilia, el aumento es en más de 23.000 millones anuales a más de 3 billones entre el año 2000 y el año 2012. Un momentico, ¿cuál es el aumento? ¿En qué? 23.000 millones anuales para para desplazados, digamos, No, lo pero histórico ¿cuál que es se la daba base? desplazados. El tema de desplazar, pero ¿cómo va la historia? Lo importante es cuánto crece. Entre 2000 y 2012, No, en el 2011, ¿cuánto era para educación y salud, sistema general de participaciones? Y entonces dijeron, y 3 billones más por víctimas. Esa es la pregunta realmente. No, 3 billones Son los programas que tiene a su cargo Paula Gaviria fíjate, y Ricardo Sabogal. Guillermo. Los otros 3 billones están distribuidos entre el Ministerio de Vivienda, el de Educación, el de El Salud. sistema general de participaciones en Colombia puede ser entre educación y salud, a ver si me equivoco, pero puede estar en 30 billones de pesos. No, salud son... Salud Puede ser más. 40 y pico. 40 y pico billones. Entonces, la pregunta es muy sencilla. Eran 40, le subieron el IPC y le subieron 3 billones para las nuevas víctimas. Claro. Esa es la pregunta que hace Cecilia. Pero es que no son nuevas. Es que esa es una apreciación que me parece que no, digamos, una persona por su condición de ser vulnerable tiene derecho a salud, a vivienda. Por ser ciudadano. Digamos, una persona, sí, por ser ciudadano, pero digo vulnerable en el sentido de la política subsidiada de educación, salud y vivienda. Entonces, una persona por su condición de vulnerabilidad tiene ese derecho. Lo que la ley de víctimas les da a las víctimas que además son vulnerables es acceso prioritario. Es decir, si hay una persona, si la doctora Paula Gaviria es vulnerable y yo no lo soy, pero ambos somos víctimas, No, siempre y cuando no reduzca el volumen de recursos. No le voy a discutir el puesto en la fila, en la ventanilla. Esa no es mi discusión. Mi discusión es si por esa condición entraron 3 billones más y no es. Es lo que dice Avellaneda. Avellaneda dice, le quitaron a unos pobres, o sea, repartieron la misma torta. No le quitaron a nadie, Aurelio. de los 54... Pero porque lo diga Avellaneda no quiere decir que sea cierto. Lo que decía en el informe que sustentaba el Ministerio de Hacienda, como para poner las cifras claras, de los 54.9 billones presupuestados en el 3712, que es el de sostenibilidad de la ley. El COMPES. El Pero eso es a primer 10 COMPES, años, ¿no? a 10 años. 22 billones, o sea, el 38%, son para asistencia, según la lógica de lo que explica Guillermo. El 62 restante es, digamos, salud y vivienda. para los demás, las demás medidas de la reparación. O sea que, pero eso es lo que crece el sistema general de participación. Miren, la razón, lo que pasa es que yo voy a hacer una crítica y nos vamos a una pausa. Una crítica muy sutil y muy constructiva, y exceptúo de esa crítica a Paula y a Ricardo Sabogal. Me parece que ellos más bien los han dejado solos. Es decir, cada ministro, digamos, ha hecho la ejecución de su cartera, es más o menos lo que dice tu carta. pero, digamos, no han introducido a su discurso, a su léxico, a su retórica en la presentación de sus programas,
el lenguaje de la política de este gobierno, que tiene que ser el lenguaje de las víctimas. La razón principal por la cual se triplicó el presupuesto para vivienda es porque hay que garantizarle el acceso a las víctimas de manera prioritaria a la vivienda de interés Pero le dejo social. una pequeña acotación. Sí. Todo sujeto a la ley de sostenibilidad fiscal, Sí. al criterio de sostenibilidad Ahí- fiscal, que es ahí- una limitante. sí. Estamos en la controversia. Pero yo creo que el criterio de Hubo un sostenibilidad fiscal compromiso, no aplica. hubo un compromiso de Canal Capital y un compromiso de la controversia de debatir cada cierto tiempo hacerle seguimiento a la ley de víctimas. Estamos empezando el año 2013 y quisimos hacer este programa empezando el año para evaluar lo que ocurrió en el 2012 y proyectarnos hacia el 2013. De manera que vamos a seguir en esta debate ahora, por lo pronto vamos a una pausa y volvemos. Estamos en la controversia, el debate ha sido muy interesante y ya han quedado algunas cosas como el ritmo de ese proceso de reparación de las víctimas, de restitución de tierras, la financiación, que es otra pregunta importante y se ha dado un debate sobre esto. Hay una nueva, que la conversamos acá en medio de la pausa, que es, bueno, ¿cuál es el propósito? Por ejemplo, frente a los desplazados, que retornen, reinsertarlos ya en las nuevas condiciones de vida, ¿cómo se hace eso? Hay estudios que plantean que el retorno va a ser muy limitado, el gobierno para dónde, en qué dirección va. Y Paula, pues que ha escuchado todos los reparos que hay acá, quiere responder a por lo menos algunos, ¿no? Sí, no, claro, ese es mi trabajo. Primero, es importante que sí nos concentremos un poco en los desplazados. Tienes toda la razón, Cecilia, porque representan el 79%. Estamos hablando de más de 4,5 millones de personas que teníamos en el registro que, digamos, declararon su condición de desplazamiento. No sabemos hoy en qué condición están, que ese es otro tema también del registro. Nos toca mirar hace cuánto se desplazaron, qué ha pasado con sus vidas, etcétera. Entonces, esto es una desgracia finalmente porque no hemos podido encontrarle el superar como esa trampa de la ayuda humanitaria que tú decías. Estamos muy bien en lo inmediato, que además es una tarea que le corresponde a los alcaldes porque son los que están ahí cuando ocurren los hechos, pero nosotros como unidad tenemos también la obligación de pagar la ayuda humanitaria y es ese auxilio mientras la persona sale de la vulnerabilidad. ¿Sí? Y se encuentra en un grado de sostenibilidad económica y social, que es lo que nos ha pedido la Corte. Casi que nosotros invertimos el año pasado los mismos recursos que invertimos para reparación, los invertimos para ayuda humanitaria. ¿Sí? Es decir, todavía necesitamos encontrar las fórmulas para salirnos de esa trampa de la ayuda humanitaria. Entonces, ¿qué estamos diseñando para eso? Estamos diseñando ayudas humanitarias en especie, no en plata, porque también hay un tema de un acostumbramiento a esa ayuda y hay gente que inclusive ha dejado de trabajar porque recibe la ayuda y tú sabes porque has estudiado mucho el tema. Y lo otro que estamos haciendo es haciendo rutas integrales, porque la víctima que recibe la ayuda humanitaria es una víctima que va a recibir la reparación. Entonces, ¿por qué hacer como doble contabilidad si podemos desde el momento que entramos en contacto con la víctima iniciar un proceso, que era la pregunta de Cecilia? ¿Qué espera el gobierno con la ley? Esperamos hacer lo que nos dijeron los congresistas, un enfoque transformador de la ley. No nos interesa devolver a la gente el estado en el que estaba. No nos interesa, nos parece que con eso no estamos aportándole a la paz. Estamos buscando que haya soluciones integrales para cada una de las víctimas. Pero fíjate que en eso me gustaría decir lo siguiente. Uno no puede aislar una política de lo que es el contexto de la política general de un Estado. Y este gobierno se está caracterizando ya cada vez más por los subsidios. O sea, es un gobierno que subsidia, no gradúa a la gente, ¿sí? Y eso está teniendo unas consecuencias supremamente graves y todo lo que se haga en ese sentido sobre poblaciones débiles va a tener ese contexto. Ha salido una cosa muy importante, todo el mundo habla de la OECD, pero no habla del informe de la CEPAL. Hace 1 año o 2 años yo me iba matando con la CEPAL porque decían que gracias a las transferencias condicionadas era que bajaba la pobreza. Si ustedes leen el informe de este año, no, gracias a los ingresos laborales
es que ha bajado la pobreza. Entonces, mientras ya se dieron cuenta que las transferencias condicionadas se han vuelto una cosa que pone a la gente a acostumbrarse, mira, acabo de venir de San Andrés, les cuento que de los 1.800 pesos que le están dando a cada pescador, ¿sabe lo que ha resultado? Que las esposas de los pescadores se salieron de trabajar en los hoteles y están en sus casas y mucha gente, estamos acabando, por eso es la pregunta, ¿qué quiere el gobierno? Yo le veo demasiado énfasis a la cosa asistencial y muy poco énfasis a la inserción productiva, porque será difícil. Tú tienes un mercado laboral con un 60% de informalidad, si tú no estás generando empleo productivo, no tienes una política rural, de eso hablaremos ahora, no la hay. Y la Contraloría es muy clara, si no hay una política productiva, o sea, es como una subestimación de lo productivo para los pobres, ¿me entiendes? Y eso me parece que puede cobijar y limitar un esfuerzo que me parece fantástico, que ¿quién no va a estar de acuerdo con que hagamos algo con este problema terrible que tiene Colombia y tan injusto? Pero no me gusta el enfoque. Cecilia? ¿Por qué afirmas que la política de reparación subestima lo productivo? No, porque no lo vi, entiendo. no, porque es que no veo la experiencia, para serte muy franca, no veo la experiencia en el gobierno y tú no puedes aislar una política de otra. Este gobierno se caracteriza porque el pilar de la política social son los subsidios, lo ha dicho el señor Bruce McMaster, es la esencia, los subsidios, las limosnas, no es la inserción productiva. ¿Sí? Entonces me preocupa que eso pase acá, porque no lo vi con los desplazados, entre otras cosas porque es muy difícil. Para tú insertarlos, ¿dónde los insertas? En los sectores que están vueltos nada, que son el sector agropecuario y la industria. Tú no los vas a insertar en el sector minero, ¿sí? No tienen la capacitación. Entonces fíjate que hay todo un contexto que me parece que hay que empezar a pensarlo para ayudar. Si esto no se trata pues de destruir una cosa que me parece valiosísima, pero yo sí le veo un defecto a la política en general, social, que la desvinculan de la económica y que creen que se debe quedar en darle algo a la gente. ¿Okay? Eso pensándolo bien, después digo pensándolo mal que hay detrás. Pero, a ver, Aurelite, La política. No, hay otra cosa complicada. Más los temas económicos. Este tema de las víctimas, pues tiene una connotación económica. Bueno, frente a unas debilidades estructurales que no son de este gobierno. Es del país, en general. Son del país. ¿Usted ve cómo reformar o cómo transformar esto, cómo meterlo en un proyecto más de conjunto de país, más de reconstrucción del país, más de reconstruir tejido? De reconstruir tejido. Bueno, mire, León, empecemos como siguiéndole un poquitico el hilo a Cecilia. Yo veo, dejemos un poco aparte las personas, las instituciones, la ley misma, ya digamos que algo hemos hablado, la financiación. Y yo quisiera hacer, para responder esa pregunta, un poco cómo enfrentar los problemas de contexto que tiene la ley. ¿Sí? Usted puede tener una ley de víctimas, incluso esta misma, con estas mismas instituciones, pero las puede poner en un país o en otro, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es, hay una serie de problemas de contexto que yo diría que no ayudan a la ley y que el gobierno tiene que resolver, incluso por fuera de los funcionarios y de las entidades que están encargadas de la tarea en sí. ¿Cuáles son? Yo diría que son tres principalmente. El primer problema de contexto es el problema de seguridad. Ya lo señalaron también algunas de las personas que en allí, es decir, el gobierno tiene que garantizar la seguridad a quienes van a retornar. El segundo problema es que en la medida... Está muy ligado a si logra un proceso de paz. Claro, Sí, por supuesto. Claro, es como hacer la paz en medio del conflicto, resolver la víctima si en medio vamos a hacer del el conflicto. retorno en conflicto, en posconflicto o en un término medio, ahí hay un problema que hay que definir y que hay que aclarar y sobre el que tiene que haber un derrotero específico y claro. Segundo punto es el tema de la política agraria. Yo creo que tenemos una dificultad enorme con la agricultura. Hoy salieron algunos datos que dio la SAC y el país muy contento porque la agricultura creció al 2,5, 6, 7, ¿sí? Con crisis cafetera, con crisis arrocera, con crisis de maíz, con crisis de cacao. Sí, mire, por ejemplo, el cacao. El cacao es bien interesante porque el cacao fue el cultivo sustituto de la coca en el Plan Colombia, ustedes lo saben. Hoy está en una crisis donde está volviendo la gente a sembrar coca y dejando el cacao. Entonces, planteo ese segundo tema. O sea, digamos que le retornamos a todo el mundo tuvo la tierra, quedamos como en el año 91, que sigue ahí para adelante. Y el tercer problema, que me parece bien importante tenerlo en cuenta, es el que tiene que ver con un aspecto de contexto, que es el libro de Ana María Ibáñez. Yo ese libro me lo leí, voy a hacer aquí la cuña, de tapa a tapa. Y cuando me acabé de leer el libro, busqué a Ana María, casi no la encuentro, le dije, Ana María, ¿es verdad lo que dice este libro, que va a retornar solamente el 10% de la gente? Yo entiendo que tiene un valor el que por lo menos la tierra no sea de los usurpadores, etcétera, pero ese es un lío enorme. Solamente el 10% de la tierra y la gente va a retornar.
y con un agravante, en la medida en que transcurre el tiempo y los ejercicios econométricos están hechos, menos disponibilidad de la gente tiene para volver. Es decir, cuando usted llega aquí a Ciudad Bolívar, y resulta que su hija se novió con un muchacho y usted, que era una señora sola, consiguió un compañero, eso, volver ahí ya y cojamos el camión para devolvernos. En este contexto, creo que el gobierno va a tener que hacer un esfuerzo enorme por fuera de la actividad misma de la ley para resolver estos problemas de contexto si queremos que pregunta. prospere. ¿Quiere el gobierno realmente que No, se esa- devuelva a la gente? por eso Yo, esa es la esa es la parte pregunta. perversa. Yo le he dicho, y eso ha sido parte de mis dificultades con el ministro de Agricultura, que yo he dicho lo siguiente: yo creo que detrás de esto hay una agenda oculta, que es, como no hay una política agraria, no hay una política de desarrollo rural, porque esta separación entre lo social y lo productivo es tenaz, no pasa sino aquí, ya todo el mundo reconoce que eso va junto, pero como no hay una política real, no hay de bienes públicos, no hay de investigación, etcétera, lo que va a pasar con esta gente, que además la matan si vuelve, es que van a recibir la tierra y la venden. ¿Y quién la va a comprar? Los grandes terratenientes de este país. Pero esa es una de las críticas que incluso hace las FARC en esta mesa de La Pero, Habana. ya me dijeron que yo era el azar porque yo decía... Que la política de restitución es una política, dicen ellos, falsa, y que es un engaño porque los campesinos vuelven y venden las tierras. Pero hemos entrado en un debate que va a ser seguramente... no es tan simple, León, la cosa. No, pero va a ser un debate, yo creo, hemos entrado en un Pero debate es un muy debate interesante. sobre Pero así que como van las cosas puede pasar eso, Guillermo. la restitución y la reparación Y hablar del enfoque. exigen algo Otras más. políticas Algo más, correctas. algo que Claro, tiene que ser, pero porque eso es lo que no está pasando. Pero Eso aquí está hay, claro. aquí hay cosas que me parece que hay que decir y que no se están teniendo presentes. Y voy a hablar de hechos concretos, puntuales. ¿Cómo no reconocer que este esfuerzo ayuda a reconstruir tejido social? Miren, voy a dar un ejemplo preciso. La inspección del Tigre en el Putumayo, Paula lo sabe. Alrededor de la política de reparación colectiva se está reconstruyendo tejido social. La comunidad se está volviendo a organizar, se está volviendo a reunir. Una comunidad que estuvo atomizada por la presencia paramilitar y por la presencia guerrillera, con todos y los problemas que tiene, hoy está reconstruyendo su tejido social alrededor de la elaboración del plan de reparación colectiva. Ejemplo 1. Ejemplo número 2. Una de las decisiones de un juez de restitución de tierras en el Tolima ordena no solamente restituir el predio, El caso de Ataco. le ordena al gobierno mejorar las vías, le ordena al gobierno en el marco de ese concepto de reparación transformadora, además de devolverle la tierra a los campesinos, mejorar su entorno, garantizar su retorno en condiciones de seguridad. Vamos, esto tiene un enfoque Pero integral, perdona, perdóname, termino, Cecilia, un enfoque integral que poco a poco se empieza a aplicar. Es que esta ley Sí. tiene apenas un año de aplicación. Ahora, ¿cómo en el tema, digamos, de la política agraria, de la redistribución de la tierra, no va a ser importante que por la vía de las decisiones de los jueces de restitución de tierras le empecemos a quitar la tierra a estos ganaderos que tienen el 30% de las mejores tierras de este país? Claro, a lo mejor no van a retornar todos los campesinos. El Pero 35%. ese ya es un avance No, en sin la duda. democratización de la propiedad rural que nosotros no podemos mire, desconocer. mire, Ahora, cuando discutimos la ley de víctimas, siempre se dijo, esto requiere una ley de desarrollo rural. y no la tenemos. Claro, no la tenemos, pero entre otras cosas, No, pero- Cecilia, y esa porque ley- no hemos logrado pero salir esa de la no discusión. esa No, ley eso de no es una desarrollo excusa. rural no es una No, es que política yo no- de desarrollo pero rural. Perdóname, Cecilia, ese es un proyecto que apenas se está No, 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 pero discutiendo con las perdóname. minorías étnicas para cumplir un mandato No, constitucional. pero yo que que es estaba el de la analizando eso consulta. y he estado mirando... No, pero ese es un proyecto que ni siquiera hemos eso empezado no a es discutir una porque política, no. eso es un estatuto que es muy distinto, pero no es una Cecilia, política. Claro, pero esa es una idea. No, pero es déjame una idea decirte una que hay cosa. que discutirla y que no ha podido ser discutida No, eso en el yo lo Congreso entiendo, como pero tiene que eso no ser va a resolver el discutida. problema. Te voy a No, decir yo por no estoy qué. diciendo que lo vaya a resolver, Porque no es una, que la no es una discusión política. apenas empieza. Pero, es Pero que es un déjame decirte proyecto, una cosa con Cecilia, lo que no tú es una dijiste. ley. Mira, tú dices que los jueces se están llevando eso. Es que no son los jueces, es que el gobierno es el que Pero debía es que estar los haciendo jueces una son política Estado. productiva. No, es que hablemos de eso. Pero es que los jueces están cumpliendo el mandato que les ordenamos en la ley, decisión del Pero es el Congreso, gobi- proyecto pero presentado lo por que el haga el juez gobierno. no hace que se reactive el sector agropecuario ni que se ¿Cómo reactive que el no? sector de la ¿Usted industria. le El parece sector que agropecuario. mejorar carreteras no es Ah, sí, reactivar el sector pero aquí, agropecuario? en micro, yo estoy hablando en macro. No, pero es que van 3 decisiones, No, van pero es 4 que- decisiones. no, Cecilia. yo van creo que 7. estamos hablando de Van cosas 7, Van distintas. 7, pero es que lleva un año de vigencia. No, Sí, pero, no es el pero punto. una cosa que tú decías al principio, Aurelio, y me parece importante aclarar, el gobierno también le está apostando a la restitución administrativa, que tú planteabas eso al principio. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos acompañando a las personas que ya retornaron, les hablo de 17.000 hogares
y 18.000 que vamos a retornar este año, con esquemas de acompañamiento integrales, donde suma proyectos productivos INCODER, proyectos productivos Ministerio de Agricultura, y le estamos sumando la reparación individual y la reparación colectiva, es decir, todos ponen, ¿sí? Entonces, el enfoque, que a mí me parece esa aclaración importante, el enfoque sí es integral y es transformador. Sí, pero te voy a decir una cosa. ¿Dónde está la política de investigación para la producción campesina? Muerta. ¿Dónde están los bienes No es un públicos? tema de la ley de víctimas. No, es que no estoy hablando Es un tema, de digamos, no, es necesario. No, lo es que una te política de Estado necesaria que lo que te estoy está diciendo es faltando. que esos son de las razones estructurales que le van a Sin quitar duda, oxígeno. en eso estamos de Entonces, mi acuerdo. gran preocupación es que yo no veo ni haciendo investigación para la pequeña agricultura, ni la decisión de que los campesinos van a hacer tal o cual o van a tener este espacio. Mire, en Y el agrégale proyecto de TLCs. en el proyecto de del desarrollo Tratado rural de hay Libre una cosa Comercio. que me parece terrible. Vuelve a ver las empresas de los grandes productores separadas de las empresas de los pequeños productores. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, falta un contexto que va a terminar matando una ley que es absolutamente necesaria y fundamental. Pero es una ley que está matada por La Habana, digámoslo claramente, porque yo creo que en gran medida todo este esfuerzo de los diálogos y de un acuerdo para terminar el conflicto es lograr que de ahí salga una verdadera política de desarrollo rural. Pero se Y le ha que este metido, país la gracias a pueda la concertar. comunidad, se le ha metido elementos Pero de mire, eso. a ver, Pero y este debate, el debate sobre tierras y sobre una ley de desarrollo que tiene acompaña la ley de que acompaña la ley de es un víctimas. debate absolutamente necesario. Lo están haciendo en La Habana y están acercándose el Yo creo que gobierno la y las comunidad, FARC. la participación de la comunidad, yo creo que ese fue un hit de las FARC que le metió al gobierno y que la comunidad hizo un aporte muy importante. Ese elemento social se lo metió la sociedad civil, ¿sí? Y ya uno ve y el gobierno está aceptando. Yo por eso soy muy optimista. Con todos los problemas yo soy muy optimista. No, ya eso sí ¿Estás optimista de qué? De que eso va a avanzar, de que no se... hay Porque controversia. eso es muy importante para Este programa, debemos terminarlo aquí con esa palabra. Yo nunca le voy a decir que soy muy optimista con alguna cosa. ¡Ay, tampoco! Debemos terminar aquí este programa. Muy buenas noches. El próximo ¿Ya se lunes acabó? estaremos en la controversia. El tiempo se va volando. Este es un debate que vamos a continuar porque vamos a hacer un seguimiento permanente a la ley de víctimas de restitución de tierras y a los temas colaterales que hemos descubierto acá, y es que no basta con eso si queremos transformar el campo y si queremos transformar la vida de los colombianos. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Un placer.